Agresiones entre parejas separadas se consideran violencia intrafamiliar, dice la Corte Suprema. A sanción presidencial, ley que regula las fotomultas. Gobierno y educadores cerca de acuerdo para levantar paro. Suspenden órdenes de captura en Medellín por hacinamiento en cárceles. Una médico muere tras ser impactada por enfermera que cayó desde un 7º piso. Capturan a Chucho Sarria, esposo de la monita retrechera. Vicepresidente de Estados Unidos visitará Colombia en agosto. Di Mayor advierte que se seguirán jugando 2 torneos del fútbol al año. Juan José Peláez arranca trabajos como director técnico del Medellín. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que amplía los alcances de la violencia intrafamiliar. El alto tribunal advierte que agresiones físicas entre parejas separadas se configuran como lesiones personales y pueden ser objeto de condena de hasta 8 años de prisión. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que para hablar de violencia intrafamiliar, los hechos se tienen que presentar en un lugar en el que viva la pareja, así no convivan como tal. Indicó el alto tribunal que solo existen lesiones personales si la expareja ya no se encuentra bajo el mismo techo. Este pronunciamiento se hizo al ratificar la condena de 6 años de prisión a Germán Gómez por haber golpeado a su exesposa en su lugar de residencia. Yo vivía dentro de la misma casa, pero íntimamente yo ya no tenía nada con él, ¿sí? Yo misma me mantenía a mis hijos. Él pagaba el arriendo, pagaba los servicios, o cuando a mí me iba bien económicamente, cuando él me iba bien económicamente a mí, ¿qué hacía? Le ayudaba. He sufrido hasta delirio de persecución en las calles, porque han pasado muchas cosas. La víctima aseguró que incluso golpeó a sus hijos. Estaba yo en estado de gestación y él una vez estaba yo lavando la loza, esa nunca la olvido, y él me pegó por la espalda y está el platero y me pegué en la barriga, me empujó tan duro que me pegué. Cuando el niño nació con el golpe en la cabeza. Yo nunca, yo no puedo decir es que yo con el personaje fui feliz porque jamás fui feliz. En su decisión explicó la Corte que en este caso existía una unidad doméstica, por lo que aclaró que si fueran expareja y no vivieran juntos, solo se podría hablar de lesiones personales. Con un plantón, organizaciones de mujeres demandaron ante la Corte Constitucional el IVA del 5% que grava a varios artículos de higiene femenina. Ante la Corte Constitucional fue presentada una demanda contra la reforma tributaria, concretamente contra el artículo que fijó un impuesto del 5% a las toallas higiénicas y tampones. En la acción judicial se argumenta que ese impuesto es perverso y que se le está cobrando a la mujer por un ciclo menstrual. Nos parece que es perverso que el gobierno le diga a las mujeres que por ser mujeres, es decir, por menstruar, y por tener que demandar estos artículos para atender la menstruación, tienen que pagar un impuesto. La accionante explicó qué significa en gastos para las mujeres este impuesto. Nos dimos cuenta que más o menos una mujer gasta en estos artículos 160.000 pesos al año, pues teniendo en cuenta que consumimos más o menos 5 toallas al día, 25 al mes, eso da como 320 al año y que cada una tiene un precio por medio de 500 pesos. Cabe señalar que esta es la segunda demanda que llega al alto tribunal por estos mismos hechos. A sanción presidencial pasó una ley que reglamenta las llamadas fotomultas. Las cámaras utilizadas para detectar a los infractores de las normas de tránsito deberán ser instaladas solo con autorización del Ministerio de Transporte. La iniciativa busca acabar con las concesiones que colocan cámaras indiscriminadamente en perjuicio de los usuarios. Cometer una infracción, pero que no se sigan cometiendo todos estos abusos y estos asaltos a mano armada a costillas de los colombianos, donde se estaban enriqueciendo unos pocos y fotomultas de manera clandestina, sin ningún tipo de regulación, violando el debido proceso. Tras la aprobación en la plenaria de la Cámara, la nueva regulación de las fotomultas establece una sensible disminución de los porcentajes con los que se quedan los concesionarios. Y les quedan de una fotomulta por exceso de velocidad o por mal parqueo que vale 377.000 pesos, se están quedando con el 60 y el 70%. Entonces, hoy le hemos puesto un tate quieto con esta ley. La nueva regulación estará encaminada más a la prevención. En primer lugar, deben estar únicamente instaladas donde existan riesgos de accidentalidad vial. Deberán estar señalizadas a 500 metros con el propósito de que los conductores sepan que van a llegar a un sitio con alto riesgo de accidente y que por supuesto hay una fotomulta en ese sitio instalada.
y para que la persona pueda disminuir, digamos, la velocidad de su vehículo, para que sea preventiva, más allá de generar lucro frente a la instalación de estas fotomultas en el país. Tras la sanción presidencial, el Ministerio de Transporte tendrá 120 días para expedir la nueva regulación de las fotomultas. Nuevamente los maestros en paro marcharon por la avenida El Dorado de Bogotá, colapsando así el tránsito vehicular al occidente de la capital. Las conversaciones entre los promotores del cese de actividades y el gobierno parece ser que avanzan por buen camino. El gobierno aseguró que hizo una oferta razonable para buscar el levantamiento del paro. El secretario general de la presidencia, Alfonso Prada, aseguró que el gobierno está cerca de lograr un acuerdo con FECODE para levantar el paro. Hemos avanzado decididamente y que aspiramos en que las próximas horas o de aquí a mañana tuviéramos la posibilidad de llegar a un acuerdo que levante completamente el paro. Anticipó que hay nuevas propuestas del gobierno en temas económicos y avances en la elaboración de decretos para otros asuntos como la política educativa y la salud. Hay un paquete de medidas que tienen impacto económico, que tienen que ver con la bonificación, con la nivelación y naturalmente con las primas extralegales. Estamos ya muy cerca. Paralelo a las negociaciones que ya completan 10 horas, los maestros volvieron a tomarse las calles. En Bogotá realizaron un plantón en la calle 26, bloqueando la vía en su totalidad, pese a la advertencia que horas antes había hecho el alcalde Enrique Peñalosa. Va a ser necesario ser cada vez más drásticos. Hasta ahora no hemos retenido personas que están bloqueando, pero es algo que podemos hacer dentro de lo que establece el Código de Policía. Los maestros rechazaron el anuncio y se mantuvieron en la vía durante 3 horas. Es una provocación más con la movilización social en Colombia. Él tiene que dar soluciones, no reprimir a la gente, no mandarla a ser golpeada, sino lo que tiene es que sentarse a negociar también con la Junta Directiva de la ADE. Cerca de 2.000 maestros bloquearon de manera intermitente la vía que comunica la ciudad de Neiva con la capital del país, exigiendo un acuerdo definitivo en las negociaciones entre FECODE y el gobierno nacional. Según los docentes, estos bloqueos hacen parte de lo que han llamado la pedagogía del paro. Por espacio de 2 horas y media se suspendió la operación del Transmetro en Barranquilla. Unos 6.000 educadores se tomaron la calle Murillo, afectando el sistema de transporte masivo en la capital del Atlántico. Una vez más, voceros del magisterio reclamaban al gobierno nacional un acuerdo en las exigencias que hacen en el pliego de peticiones. La Fiscalía de Medellín decidió suspender la expedición de órdenes de captura debido a los altos niveles de hacinamiento en los centros de reclusión de la capital de Antioquia. La situación en los centros de reclusión pasajera y las estaciones de policía en Medellín es tan grave que el hacinamiento alcanza el 200%. La sala de paso del búnker tiene capacidad para 25 personas y actualmente hay 71 y hay más de 500 recluidos en estaciones de policía, lo que motivó la drástica decisión de suspender las órdenes de captura. Con el aval del nivel central de suspender todas las órdenes de captura que existen en la ciudad de Medellín contra las diferentes personas que han cometido conductas delictivas como homicidios, concierto para delinquir, violencia intrafamiliar, delitos sexuales. En promedio son 50 las órdenes de captura semanales en la ciudad de Medellín. A la administración de la ciudad le preocupa que esto conlleve brotes de inseguridad. Quisiéramos que los actos investigativos en que tanto hemos insistido nosotros, que tanto esfuerzo han hecho las diferentes autoridades, no se vayan a llevar a cabo. Sin embargo, aquellas flagrancias sí van a ser judicializadas. La Fiscalía responsabiliza de su decisión al IMPEC. Precisamente porque no hemos recibido una respuesta del IMPEC, porque estamos cansados de solicitar, de suplicar, de rogarle al IMPEC que nos reciba a estas personas detenidas y pues ya no podemos sostener más esta situación y por eso hemos tomado la decisión. Pero es que esto no se soluciona simplemente con documentos, esto se soluciona es con voluntad y la voluntad va más allá de la dirección del IMPEC. La voluntad tiene que venir desde el gobierno nacional. La situación de falta de salubridad y el hacinamiento tienen a los internos de los centros de reclusión pasajera en huelga de hambre. Según las cifras del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, actualmente en el país hay una sobrepoblación de más de 37.000 reclusos en las diferentes cárceles que hay en el país. El hacinamiento es del 47%.
De acuerdo con las estadísticas del INPEC, las cárceles del país tienen la capacidad de albergar a 78.000 detenidos. No obstante, dicha cifra fue rebasada y actualmente hay más de 116.000 presos, generando una sobrepoblación de 37.000 personas. Según las cifras entregadas por el INPEC, en el país hay 81.000 personas en las cárceles que ya fueron condenadas y cerca de 34.000 que tienen sus procesos en etapa de investigación. Ante los niveles de hacinamiento, la Fiscalía en Medellín tuvo que suspender las órdenes de captura ante la posición de los sindicatos del INPEC de no llevar más presos a las cárceles que superan su capacidad. Lo que quieren es meternos personas privadas de la libertad donde sencillamente no hay espacio. Eso lo tiene que evaluar el gobierno nacional. El líder sindical asegura además que tienen la disposición de negociar con el gobierno para no seguir con el denominado plan reglamento. El plan reglamento se mantiene hasta que el gobierno nacional cumpla lo que se comprometió y lo que acordó con los trabajadores penitenciarios. Sigue y se mantiene en Medellín. Hacemos un llamado al gobierno nacional que se siente con nosotros. Son 106 días, desde el día cero hemos dicho, diálogo abierto y constructivo. En el país hay 108.000 hombres encarcelados y 7.000 mujeres detenidas. Ante la problemática, el defensor del pueblo, Carlos Negret, le solicitó a la Corte Constitucional cerrar la cárcel de Bellavista, Antioquia, y la de Riohacha, La Guajira. En Cali se registró una absurda tragedia. Una médico del Hospital Universitario del Valle perdió la vida luego de que fuera impactada por una estudiante de enfermería que cayó al vacío desde el 7º piso del centro asistencial. La médica residente del Hospital Universitario del Valle, estudiante de posgrado, Isabel Muñoz, se encontraba tomando una bebida en la cafetería del centro médico. Falleció luego de que una estudiante de enfermería le cayó encima. En donde hacia las 9 de la mañana, una estudiante de enfermería de 4º semestre de la Universidad del Valle cae del 6º piso en un área donde funciona una cafetería y cae encima de una residente de medicina interna, ocasionándole un trauma cráneoencefálico severo, con fractura de cráneo y exposición de masa encefálica, y luego de 35 minutos aproximadamente de medidas extremas de reanimación, la residente fallece. Según algunos trabajadores del Hospital Universitario del Valle, la joven estudiante fue vista por última vez en esta zona, hablando por celular. Minutos después se habría lanzado al vacío. Lamentamos lo que pasa porque es una mujer joven y fuera de eso, dentro de su propósito de suicidarse, termina acabando con la vida de una persona también muy joven, residente de medicina interna, que tiene consternado a todo el gremio médico y del hospital aquí en el Valle del Cauca. La médica recibió el impacto de la caída y falleció. La estudiante de enfermería, identificada como María Isabel González, se encuentra viva y estable. La persona que cae del 6º piso sufre politraumatismo severo. En este momento está en cuidado crítico, está estable neurológicamente, con tratamiento por parte de los diferentes superespecialistas. Los trabajadores del hospital denuncian que hace menos de 4 años una paciente también se lanzó desde este lugar y recientemente evitaron que un médico se suicidara. Por eso pidieron que aumenten las medidas de seguridad en la zona. Como ustedes lo ven, es fácil. Cualquier persona puede tomar su decisión de lanzarse, y más en un hospital donde se maneja tanta crisis. Por eso hacemos un llamado a las directivas, la gobernación, que por favor cierren esto, hagan un muro, pero eso no puede quedar así. El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación pertinente en el caso. La mujer que intentó suicidarse y causó la muerte de la médica podría enfrentar cargos por homicidio no doloso. Un grupo élite de la Dirección de Investigación e Interpol, junto con el CTI de la Fiscalía, capturó a Jesús Amado Sarria, conocido como Chucho Sarria, el esposo de la monita retrechera y condenado por tentativa de homicidio. En zona fronteriza con Venezuela, la Interpol y el CTI de la Fiscalía capturó a Jesús Hermando Sarria, conocido como Chucho Sarria, requerido mediante notificación roja y buscado en 190 países por el delito de tentativa de homicidio. Llevaba huyendo de la justicia 10 años. El país solicitante es Colombia. De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con el atentado a Elkin Yesid Barajas, comerciante de esmeraldas y socio de Sarria, el 2 de abril de 2008 en Bogotá. El empresario fue herido por sicarios luego de una disputa que había tenido con Chucho Sarria. Según información de inteligencia de la policía, era propietario de una avioneta con matrícula brasileña y entre sus bienes contaba con criaderos de caballos de paso fino y una fortuna estimada en unos 15.000 millones de pesos. Por otro lado, este hombre ya había sido capturado por el extinto DAS en 1995, señalado de hacer parte del cartel del Norte del Valle. La misión de la ONU en Colombia aclaró que a la fecha solo ha recibido el 40% de las armas individuales de las FARC. También hizo un llamado a las partes para cumplir con el nuevo cronograma de desarme anunciado el 29 de mayo.
El nuevo cronograma señala que ayer 14 de junio la misión de la ONU debía tener en los contenedores el 60% del armamento, hecho que fue destacado por el gobierno y las FARC durante el evento público en La Elvira, departamento del Cauca. Sin embargo, al vencerse el plazo, la ONU aclaró: la misión tiene bajo su custodia aproximadamente un 40% de las cerca de 7.000 armas individuales registradas. El gobierno le restó importancia al plazo parcial. Y los debates sobre un porcentaje más menos, sobre un día más o menos, quedan completamente evidenciados con una voluntad política de las partes de hacer el cumplimiento como lo estamos haciendo. La ONU también informó que 1.180 milicianos han llegado a las 26 zonas veredales para registrarse como miembros de las FARC, desarmarse y acceder a los beneficios del proceso de paz. Un estudio revelado por la Universidad de Antioquia revela que el deshielo de la Antártida debido al cambio climático podría tener un fuerte impacto en las costas colombianas. Afectaciones en la fauna marina, aumento del nivel del mar e impactos en la calidad del aire son algunas de las consecuencias que advierten investigadores de la Universidad de Antioquia por el deshielo del Polo Sur después de 2 expediciones a la Antártica. Podríamos cambiar corrientes marinas y esto hace que puedan cambiar las rutas migratorias de muchas especies marinas que, por ejemplo, nuestras ballenas que llegan al Chocó pueden estar viéndose afectadas por cambios en las corrientes, cambios en las temperaturas de las aguas en las que ellos nadan. Entonces es como un efecto mariposa. Si el deshielo continúa, el nivel del mar aumentaría entre 6 y 7 metros en 20 años aproximadamente. Puede producir aumento de la erosión costera en algunos puntos. Allí entonces el consejo que da la Política Nacional del Océano y los espacios costeros es que nos volvamos muy responsables en cuanto a dónde construimos y cómo construimos. Para Medellín, el deshielo en el Polo Sur traería disminución de los vientos en verano, lo que sería desfavorable teniendo en cuenta los problemas de contaminación del aire que sufre el Valle del Aburrá. De este modo se concentrarían más las partículas contaminantes. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30, más CM. A las 8:30 los esperamos con toda la información internacional. Feliz noche para todos.